Revelador, se desmayó en brazos de un extraño y descubrió un inesperado cambio en su vida. El Esteban caminaba por las calles de Ciudad de México, la pesada carga de su trabajo lo inclinaba hacia adelante como si llevara el peso del mundo. Con cada paso, el estrés acumulado de días interminables de trabajo en el bufete de abogado lo estrangulaba más y más, hasta que todo se tornó negro. Al abrir los ojos, se encontró en un pequeño consultorio, la mirada profunda de una anciana lo sostenía. Era doña Rosa, una abogada con una historia marcada por la lucha y la traición del sistema que una vez juró defender. «Te cuidas poco, joven», le dijo Rosa mientras un halo de calidez lo rodeaba. Las palabras resonaban en su cabeza, y por un instante se sintió un niño, pero cuando recordó su familia, la ansiedad regresó. Eva y sus dos pequeños hijos lo esperaban, mirándolo con esperanza, con ilusiones que la había estado desvaneciendo sin querer. En su oficina, los pleitos y las largas horas lo habían apartado de ser el padre que una vez soñó ser. A medida que Rosa compartía su historia, Esteban la escuchaba perplejo. Ella había alzado la voz contra la corrupción de su tiempo, solo para ser silenciada. Algo en su relato lo inquietaba. La fortaleza de esa mujer mayor, la forma en que había decidido luchar sus propias batallas, lo dejaba pensativo. Esteban recordó cómo su madre le enseñó a no rendirse, a defender lo que es correcto, a pesar de los riesgos, pero valía la pena poner en riesgo su estabilidad laboral y la felicidad de su familia por ideales que parecían lejanos. Aquella noche, aquel desmayo se tornó en una especie de despertar, y Esteban se encontró cuestionando su existencia. En el siguiente encuentro con doña Rosa, la conversación giró hacia la justicia social y la ética. «¿Tu trabajo, Esteban, te hace sentir orgulloso?», preguntó. Cada palabra de Rosa era un balde de agua helada. Su mente aceleraba, buscando respuestas que chocaban con la realidad de su empleo monótono, un bufete grande que escondía en sus paredes secretos oscuros de corrupción. Cada día, Esteban se despertaba, vestido con un traje, pero su alma parecía desnuda, atrapada en un ciclo del que no sabía cómo escapar. A medida que los días pasaban transcurría entre la presión del trabajo y el deseo de cambiar algo, el conflicto se hacía más insoportable. Fue entonces cuando un documental sobre corrupción le mostró los rostros familiares de aquellos que lo rodeaban. La evidencia le dio escalofríos y una rabia fresca. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar? ¿La seguridad de su familia o su propia dignidad? Su mente giraba como un torbellino, dudando en la oscuridad de sus pensamientos. Ana lo miraba, confiando en su estabilidad, sin saber que en el fondo, Esteban lidiaba con una tormenta que amenazaba su hogar. «No puedo arriesgarlo todo», se repetía una y otra vez, pero la figura de Rosa y su lucha brotaban en su espíritu, empujándolo a confrontar la injusticia. «Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ese día, en la oficina, Esteban se encontró cara a cara con sus jefes. Las palabras pesaban en su pecho como un ladrillo. Denunciar lo que sabía podría cambiar algo. Su corazón latía rápido, y sintió que todo lo que había ganado podría desmoronarse en segundos. En ese preciso momento, los ecos del pasado lo asaltaron, la familia que posiblemente había sido despojada de justicia por aquellos mismos hombres que lo miraban. ¿Era el silencio una traición, o una salvación? La angustia lo invadió como marejada, y el destino de su vida laboral, de su familia, pendía de un hilito. Enfrentando aquel abismo de incertidumbre, un pensamiento retumbaba en su mente. En el momento crucial, Esteban debía decidir si el silencio y la seguridad valían más que su lucha por la verdad. El aire en la oficina se volvió espeso y denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Esteban, cuya decisión pendía de un hilo, sintió la urgencia del instante quemando en su interior. No podía ignorar esa voz que resonaba en su cabeza, empujándolo hacia la acción. Las miradas de sus jefes eran sombrías, frías, y lo evaluaban como si fuera un objeto más que un hombre. «¿Cómo has podido permanecer tanto tiempo aquí sabiendo lo que sabes?». Esa frase de Rosa danzaba en su mente mientras los hombres frente a él hablaban de cifras, ganancias y el próximo gran caso que aseguraría su posición. De repente, esos números no significaron nada, cada uno representaba un sacrificio moral y emocional. La ambición de esos hombres le resultaba repulsiva, su conciencia lo combatía con una fuerza que crecía intensamente. Decidió actuar, buscó las palabras adecuadas para manifestar lo que ardía dentro de él.
Fue entonces cuando sus superiores comenzaron a hablar de su ascenso profesional, de un futuro brillante dentro del bufete. Pero ese futuro empezaba a desvanecerse y, con él, el sentido de propósito que alguna vez había sentido al ser abogado. ¿Y qué pasa con la justicia? Su pregunta destacó entre el murmullo de las reuniones. La sala quedó en silencio, y las miradas se concentraron en él como si hubiera encendido un fuego en medio del hielo. Se dio cuenta de que esa voz contenía una mezcla de miedo y fuerza, un grito de resiliencia que había reprimido durante años. Los jefes intercambiaron miradas de sorpresa y escepticismo. Esteban sintió que la tensión era palpable, como un estiramiento en el arco que podría romper en cualquier momento. Su corazón latía con fuerza, una respuesta visceral a la liberación de su verdad. ¿Acaso estaba dispuesto a convertirse en paria dentro de ese mundo? La posibilidad de perderlo todo lo llenaba de pánico, pero también de un optimismo negado por tanto tiempo. La tarde se convirtió en un campo de batalla interno, un tira y afloja entre lo que estaba en riesgo y lo que podría ganar al alzar su voz. En su tiranteza, se sintió como un niño frente a sus padres, pero ahora portando una espada forjada en la injusticia del silencio. El peso de su decisión era abrumador y liberador a la vez. Fue el día que decidió que no podía permanecer al margen. Aquel acto de resistencia se manifestaría en su vida, y sus dimensiones eran otra verdad que añoraba explorar. Esteban tomaría un camino que podía pecar de imprudente, pero lo necesitaba como oxígeno para sus pulmones. Aquella revelación colisionó en su mente, como un relámpago que iluminó un nuevo camino por delante. Debía buscar la manera de exponer las verdades ocultas, exigir la justicia que había prometido como abogado. La idea de redactar un informe, de intervenir en las altas esferas, comenzó a formarse en su mente con una claridad sombría. No solo se trataba de él, había un deber implícito hacia aquellos en su comunidad que aún sufrían en silencio. Sin embargo, la amenaza del despido se cernía. La advertencia de abandono profesional podría ser solo la punta del iceberg. Su familia tenía que ser protegida. Podría lidiar con las consecuencias. La lucha por la verdad requeriría sacrificios que podrían afectar profundamente su estabilidad familiar. Mientras iba saliendo de la sala, se dio cuenta de que enfrentaría repercusiones. Pero, se podría medir el coste de la acción cuando el resultado puede acabar siendo el restablecimiento de una justicia olvidada. Su mente estaba en un torbellino, ideando estrategias, buscando aliados dentro del bufete. Un nuevo sentido de propósito comenzaba a formarse. Justo cuando pensaba que todo estaba resuelto, su teléfono vibró, revelando un mensaje inesperado. Era una invitación a un encuentro confidencial con un antiguo colega, alguien que conocía los secretos del sistema y su voz podría ser el apoyo que necesitaba. La tensión en el aire se intensificó. Estaba listo para lanzarse hacia lo desconocido. ¿Qué revelaciones lo esperarían en ese encuentro? ¿Clandestino? Esteban se sintió al borde de iniciar una nueva batalla, una que definiría no solo su carrera, sino el legado que dejaría para su familia. Así, con el corazón en la mano y el valor encendido, se preparó para enfrentar lo que vendría. Esteban se deleitó un instante en la incertidumbre, sintiendo el peso de la decisión gravitar sobre sus hombros. El mensaje en su celular, brevísimo, había dejado entrever un camino hacia lo desconocido, y ahora no había vuelta atrás. Se despejó la mente, y con el corazón agitado, tomó la decisión de acudir a la cita. No podía permitirse el lujo de eludir las verdades que lo perseguían. El lugar del encuentro era una cafetería encubierta en las sombras de una calle discreta. Mientras caminaba, la atmósfera que lo rodeaba parecía pulsar con posibilidades y riesgos a partes iguales. Tuvo que apretar su puño como medida de control. Las inquietudes sobre su familia lo asaltaban. En el fondo, sabía que las consecuencias de su búsqueda de justicia podrían cambiarlo todo para ellos. Sin embargo, la idea de no hacer nada lo agobiaba aún más. Al cruzar la puerta, el aroma del café recién hecho se mezclaba con una sensación de clandestinidad. En una esquina apartada, un hombre de aspecto desaliñado lo observaba, con una expresión de reconocimiento y desafío. Era Javier, un viejo colega de la universidad que había renunciado al mundo corporativo a favor de una carrera en derechos humanos. Su elección había sido, durante años, objeto de risas y comentarios sarcásticos en sus círculos. Ahora, esa decisión le daba un aire de misterio y sabiduría. Esteban, gracias por venir, dijo Javier, asintiendo levemente a modo de saludo. Se sentaron, y la conversación comenzó a fluir, cargada de confidencias y pasiones. Javier compartió historias de su propia lucha contra la opresión corporativa, revelando detalles inquietantes que Esteban había ignorado, ocultos tras el velo de su ambición. Lo que inicialmente había parecido un seguro ascenso profesional se transformaba ante sus ojos en un terreno plagado de complicidades y traiciones. Mientras escuchaba a Javier, Esteban empezaba a vislumbrar cosas que lo inquietaban. Un impulso nuevo lo motivaba, su ambición profesional,
hasta entonces enraizada en la estabilidad y la seguridad, ahora se confrontaba con una necesidad de verdad que nunca había sabido que existía dentro de él. ¿Era joven para perder todo lo que había construido? Era imprudente despertar la rabia del sistema que lo había protegido hasta ahora. No fue hasta que Javier le reveló la existencia de un informe secreto, con documentación que desnudaba las injusticias sufridas por aquellos ignorados por el sistema legal, que el enojo de Esteban hizo estallar las campanas de su conciencia. Aquello representaba una oportunidad inigualable, salir de la sombra para convertirse en la voz de los que no podían hablar. En ese momento, las piezas encajaron. Se dio cuenta de que no podía continuar siendo un espectador pasivo. Sin embargo, la realidad de actuar lo llevó a un torneo interno. El dilema entre el miedo a perder su empleo y el deseo de buscar justicia se intensificaba. Sería un acto heroico, pero tal vez también uno temerariamente imprudente. Las luces y sombras del camino por delante se volvían más nítidas y dramáticas. Con la vista fija en Javier, sintió que estaba comenzando a desnudarse de viejas cadenas. Sin embargo, todavía había una pieza fundamental que necesitaba definir. La decisión de actuar o permanecer en la seguridad del anonimato se convertía en un eco constante en su mente. Cuando la conversación terminó, y Javier le dejó un dossier con la información requerida, Esteban se encontró sumido en un mar de emociones encontradas. Con el pulso acelerado, supo que el verdadero desafío aún estaba por venir. Podría finalmente llevar el peso de esas revelaciones y, al mismo tiempo, proteger su mundo personal. Así, mientras caminaba de vuelta, el aire parecía estar cargado de una energía inquietante. Esteban comprendió que el primer paso había sido dado, pero lo que vendría a continuación podía no solo marcar su carrera, sino reconfigurar su vida entera. Y mientras su mente procesaba todas las direcciones que su decisión podría tomar, el teléfono sonó una vez más. Era un nuevo mensaje, esta vez de su cómplice del bufete, sugiriendo que había algo más grande en juego de lo que todos habían imaginado. Su corazón dio un vuelco. ¿Qué más podía estar esperando en las sombras de su realidad? Esteban se detuvo en medio de la acera. El mensaje vibrante en su teléfono le había causado un verdadero revuelo interno. Abrió el texto, ansioso por descubrir la nueva revelación que podría influir en su próximo movimiento. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por la adrenalina de la anticipación. En el fondo, sabía que con cada paso que daba, se acercaba más a un abismo de posibilidades. Era un punto de inflexión del que no podría retroceder, debía evaluar sus circunstancias. Miró a su alrededor. Las luces de la ciudad destellaban por todas partes, pero su enfoque estaba en lo que realmente importaba, la justicia, la verdad y su propia integridad. No podía abandonar el camino que había comenzado a explorar junto a Javier, incluso si eso significaba arriesgar todo lo que había construido. El miedo era un compañero constante, pero ya había decidido que lo mismo que lo mantenía cautivo también podría convertirse en su fuerza motriz. Al llegar a su oficina, la familiaridad del entorno lo abrazó, pero un aire denso de tensión lo recibió. Su cómplice, Clara, lo observó desde su escritorio con una mezcla de preocupación y curiosidad. Ella siempre había sido un ancla para él, una persona en quien podía confiar. Esteban, ¿todo bien?, preguntó, notando su inquietud. Él asintió, aunque en su interior estaba en una batalla tumultuosa. Era un arriesgado juego de seguridad y ambición. Ninguna pareja perfecta había sido jamás creada entre sus deseos de ascenso y las exigencias de su nuevo despertar social. Mientras se sentaban a discutir la legislación del momento, las palabras de Javier resonaban en su mente. Luchar por los derechos de aquellos a quienes el sistema había fallado podía ser su verdadero legado. Se decidió a compartir lo que había descubierto. Mientras le narraba la conversación con Javier y ese dossier que había recibido, notó cómo la mirada de Clara se iluminaba. Esto es grande, Esteban. Sin duda, no se quede ahí. Esto puede cambiar todo, dijo, con una voz llena de esperanza. Los ojos de Esteban se llenaron de un nuevo propósito. Había estado arrastrando la pesada carga de la ambición, pero ahora sentía que un atisbo de claridad se abría ante él. El deseo de hacer lo correcto no era solo un ideal a seguir, sino una brújula para su vida. Las implicaciones de su compromiso eran aterradoras, pero al mismo tiempo, la posibilidad de un impacto real lo intrigaba. El día avanzó entre tareas rutinarias y un flujo constante de correo. Sin embargo, ya nada era lo mismo. Experimentaba momentos de introspección que lo hacían cuestionar su lealtad hacia el bufete. Con cada interacción, el conflicto interno crecía. La idea de ser un mero engranaje dentro de una máquina que perpetuaba la injusticia lo incomodaba. La pasión que había albergado por su trabajo comenzó a apagarse, y ahora se sentía más un mero espectador que un actor. Mientras las horas se volvían interminables, un clic resonó en su mente. Sabía que hablar con Clara había sido el primer paso para formalizar su lucha. No podía ni quería hacerlo solo. Recibir el apoyo de alguien que compartía sus inquietudes sería vital.
La colaboración se convertiría en una herramienta de cambio, y él estaba listo para forjar nuevos caminos. Al final de la jornada, mientras la oscuridad comenzaba a extenderse sobre la ciudad, se despidió de Clara para tomar un café antes de regresar a casa. Sin embargo, un nuevo mensaje iluminó su pantalla: reúnete conmigo esta noche en el parque. Hay algo que necesitas saber. No es seguro hablar aquí. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué habría descubierto su cómplice? La noche apenas comenzaba, y una nueva revelación se cernía sobre él como una tormenta inminente. ¿Sería esa la información que necesitaba para avanzar en su lucha, o tal vez el inicio de una serie de peligros que pondrían a prueba su fortaleza? Esteban ajustó su abrigo mientras caminaba hacia el parque, cada paso lleno de incertidumbre y expectativa. La ciudad de noche adquiría un matiz diferente, una mezcla de sombras y luces que reflejaban el tumulto interno que lo consumía. El mensaje de Clara lo había dejado desconcertado. La urgencia en sus palabras parecía un eco de su propio deseo de cambio. Al llegar a la fuente central del parque, encontró a Clara apoyada contra un árbol. Su expresión de preocupación se intensificó al verlo acercarse, y en sus ojos había una chispa que destacaba en la penumbra. Esteban, gracias por venir. Necesitamos hablar realmente, comenzó, su tono más grave de lo habitual. Él sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Qué has encontrado?, preguntó, aprensivo. Clara inhaló profundamente, organizando sus pensamientos. Lo que he descubierto sobre el caso: hay más información de la que creíamos. Hay conexiones que implican a personas en nuestro propio bufete. No es solo un caso individual, es una red que se filtra dentro del sistema que estamos luchando por cambiar, dijo, sus palabras saliendo como si cargaran el peso de una revelación monumental. Un escalofrío ancestral recorrió la espina dorsal de Esteban. Las implicaciones eran vastas y peligrosas. En ese momento, todo lo que había considerado como seguridad laboral se desmoronaba. El bufete que había aspirado a convertirse en una carrera exitosa podía ser, en realidad, una trampa mortal. ¿Tienes pruebas?, inquirió, su voz un susurro sobre el murmullo del viento. Clara asintió, asegurando un paquete de documentos entre sus manos. Aquí están. No podemos presentar esto a la dirección, debemos ser cautelosos. Hay ojos en todas partes. Mientras ella le entregaba el dossier, Esteban miró los papeles, sintiéndose abrumado por una mezcla de emociones. La adrenalina despertaba a un lado del que había estado dormido, ante la perspectiva de desafiar a un sistema corrupto. Pero también sentía el terror que acompaña a la deslealtad. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, sintiendo la presión de la decisión que estaba por tomar. Podemos ir a la prensa. Ganar un frente público puede ofrecer una cobertura protectora. Pero también podríamos acarrear consecuencias, respondió Clara, su voz firme pero vulnerable. Esteban sintió la tensión en el aire. Internamente, luchaba con el dilema moral que le presentaba la situación. Durante años había cultivado su carrera con honestidad, pero ahora la verdad le exigía emprender un camino incierto. Lo que una vez consideraba un sueño ahora parecía más un campo minado. Sin embargo, había algo en su interior que despertaba. La idea de dejar que otros sufrieran en silencio, de permanecer inactivo mientras el injusto sistema operaba sin límites, ya no era una opción. Como pareja en esto, debemos ser estratégicos, interrumpió, su voz girándose hacia la determinación. No podemos permitir que esto se quede oculto. Pero debemos cuidar cómo lo hacemos. El rostro de Clara reflejó su propia convicción, pero la sombra de la duda también estaba presente. La noche se tornaba más oscura y el tiempo corría en su contra. Mientras sus corazones latían en un compás compartido, sabían que la acción que tomaran definiría no solo sus carreras, sino sus vidas. Enfrentaremos a quien sea necesario, le aseguró Esteban, la resolución tomando forma en su interior. Pero, a medida que hacían planes, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. El abogado de la empresa te está buscando. Tiene información sobre ti que podría complicar la situación. Cuidado. Las palabras lo golpearon como un rayo. El juego apenas comenzaba, y cada movimiento podría significar la diferencia entre la justicia y la perdición. Estaría dispuesto a sacrificar todo por la verdad. El peso de su decisión se cernía sobre él, y el peligro que había imaginado ahora parecía más real que nunca. La noche había caído por completo, y la fría brisa traía consigo la esencia de lo desconocido. Esteban miraba el brillo de su pantalla, el mensaje aún resplandecía frente a él, incitándolo a una reacción. La advertencia del abogado había intensificado su ansiedad y, al mismo tiempo, una chispa de determinación comenzaba a arder en su interior. Se sentía dividido, la seguridad de su vida laboral se desmoronaba, pero la urgencia de actuar ante la injusticia lo embargaba con un nuevo sentido de propósito.
Clara, necesitamos un plan más sólido. Si el abogado ya sabe de mí, tenemos que prepararnos para cualquier cosa, dijo, sintiendo como su voz se tornaba más firme. La expresión de Clara era un reflejo de su propio conflicto. Los ojos de ambos estaban ahora fijos en el futuro incierto que les esperaba. Ella sintió. Podemos intentar conseguir información adicional. Tal vez contactando a aquellos que han estado involucrados en el caso, en secreto. Pero eso implicaría riesgos. Quizás sobrevaloramos nuestras capacidades. ¿Sobrevaloramos? Replicó Esteban, sintiendo que algo se removía dentro de él. He pasado años preparándome para ser un abogado sólido, luchando por los derechos de las personas. Ahora que estoy frente a esta realidad, no puedo dejar que el miedo me detenga. Con cada palabra que pronunciaba, sentía como sus miedos se disipaban en el aire. Había algo liberador en la idea de accionar, de abrazar lo desconocido como un paso hacia el crecimiento. El dilema moral que antes lo atormentaba ahora se convertía en un desafío que ansiaba enfrentar. ¿De verdad crees que tenemos lo que se necesita para hacerlo? Podríamos perderlo todo, cuestionó Clara, insegura ante la idea de setear a la publicación. Lo que está en juego es más grande que nosotros. No solo se trata de nuestra carrera, sino de la justicia que se está enterrando bajo secretos y mentiras, respondió, la convicción fluyendo a través de cada sílaba. No quiero ver cómo otros se convierten en víctimas de este sistema. Debemos ser su voz. La mirada de Clara cambió. Comprendía la pasión que lo movía, pero el miedo aún estaba presente en su ser. Sin embargo, comenzó a captar su energía y se unió a él, formando un vínculo inquebrantable. Ambos decidieron que tenían que moverse rápidamente. Pasaron días investigando, consiguiendo testimonios mientras llevaban sus vidas profesionales de manera aparentemente normal, ocultando el aliento de revolución que habían desatado. Cada conversación y cada dossier que encontraban les ofrecía una mezcla de adrenalina y desesperación. La satisfacción en Esteban era palpable. Cada pequeño descubrimiento reforzaba sus habilidades, conectando fragmentos de habilidades que había subestimado en sí mismo. Sin embargo, una noche, mientras revisaban unos documentos en su oficina, el teléfono de Esteban sonó de nuevo. Era un número desconocido. Al contestar, una voz grave dijo, «Soy el abogado de la empresa. Necesitamos hablar, Esteban. De lo contrario, desearás haberme hecho caso». El tono amenazante sacudió a Esteban, impulsándolo a la realidad brutal que había estado evadiendo. Las implicaciones de su decisión comenzaban a cerrarse como un cerco. Se dio cuenta de que lo que estaba en juego iba más allá de su carrera o incluso de su vida. Era su integridad lo que estaba en juego. Con la tensión acumulándose, Esteban sentía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Sabía que tendría que enfrentarse no solo a su jefe, sino a su propia moralidad y a la sombra que acechaba en el bufete. «Está bien», dijo, ya decidido. «No podemos dar un paso atrás. Vamos a confrontar lo que hemos comenzado». Mientras sus corazones resonaban en un compás incierto, ambos sabían que su próximo paso sería crucial. La caída del telón había comenzado, pero estaba listo Esteban para encarar el espectáculo desgarrador de la verdad que su vida laboral podría destapar. La tensión de la inminente confrontación pesaba en el aire y la ansiedad por el futuro comenzaba a entrelazarse con una determinación renovada. Era el momento de arriesgarse a todo. Esteban sintió un cosquilleo en su estómago mientras se preparaba para la reunión que tendría con el abogado de la empresa. Era como si el aire se hubiera vuelto denso, cargado de expectativas y riesgos. La idea de un encuentro cara a cara le provocaba una mezcla de ansiedad y determinación. Cada paso hacia la oficina del abogado era una lucha contra el miedo, un ejercicio de autodisciplina que lo obligaba a no mirar atrás. Cuando llegó, la oficina era un reflejo del poder que representaba a su ocupante, pulcra, decorada con obras de arte y una iluminación que parecía diseñada para imponer. Allí estaba el abogado, sentado detrás de un gran escritorio, con la mirada fija en Esteban como si ya lo hubiera despojado de su valor. Esteban respiró profundamente, recordando el propósito que lo había llevado hasta allí. «Gracias por venir, Esteban», empezó el abogado, su tono era suave, casi enigmático. «Tu curiosidad puede ser peligrosa». «Lo que es peligroso es ocultar la verdad», replicó Esteban, encarándolo con firmeza. Aquel intercambio de palabras se transformó en un duelo psicológico. Al hacerlo, sintió como un peso se levantaba de sus hombros. Finalmente, estaba dando la batalla que había deseado, enfrentándose a sus propios temores y a la sombra que se cernía sobre su carrera. «¿Realmente crees que puedes manejar esto? No estás solo en este juego», advirtió el abogado, con una mezcla de amenaza y advertencia. «¿Por qué no me muestras de qué estás hablando?» Esteban mantuvo su postura, la audacia de su respuesta sorprendió incluso a su propia mente.
Había un nuevo Esteban frente a él, uno que había emergido de la nebulosa de la desconfianza. La charla continuó, un intercambio de ideas cargadas de tensión. Mientras conversaban, Esteban tomó nota mental de los puntos débiles en los argumentos del abogado. Había algo en la forma en que el abogado se relativizaba, como si tratara de quitarle el valor a su búsqueda. Esa observación fue un hito personal. Desde sus años universitarios, había aprendido a encontrar y explotar las debilidades de sus oponentes. Ahora, estaba aplicando ese conocimiento a su propia vida. Durante la reunión, Esteban no solo defendió su postura, sino que empezó a construir su argumento. Sintió cómo las semillas de la confianza comenzaban a germinar dentro de él. Comenzó a utilizar su propio entendimiento de la ley y su pasión por la justicia como escudos. A cada pregunta del abogado, respondía con un argumento sólido, apoyado por las investigaciones que había llevado a cabo con Clara. Cada respuesta lo acercaba más a ser el abogado que siempre había querido ser. Sin embargo, la tensión seguía palpándose en el aire. El abogado, a pesar de sus intentos, parecía no tener un as bajo la manga. La sensación de que Esteban estaba ganando fuerza se volvió palpable. Al final de la reunión, el abogado hizo un movimiento inesperado. No eres quien pensaba que eras, Esteban. No hagas que esto se torne más complicado de lo que ya es. Ese es el problema, creo que ahora sé exactamente quién soy, respondió Esteban, sintiendo la adrenalina recorrer. Con esa frase, no solo reafirmó su identidad profesional, sino que también marcó la diferencia entre su viejo yo y el nuevo. Volviendo a la oficina con Clara, una mezcla de euforia y agotamiento lo invadía. Habían dado un paso significativo, y Esteban estaba consciente de que su vida profesional no sería la misma a partir de este momento. Había redescubierto su fuerza, un aspecto de sí mismo que había creído perdido entre la niebla de la rutina diaria. Esto apenas comienza, dijo Esteban, con una sonrisa que encapsulaba su renovado espíritu. Ahora tenemos que profundizar más. Sé que hay algo más grande detrás de todo esto. Un secreto que podría cambiar todo. Las palabras salieron con una resolución fresca. Estaban en una carrera contra el tiempo, y la emoción lo empujaba hacia adelante. Pero antes de que pudiera formular un plan, su teléfono vibró con un nuevo mensaje. Un escalofrío. Recorrió su columna vertebral al ver el nombre del remitente, un conocido que había sido cómplice en otras investigaciones. Había llegado el momento de descubrir hasta dónde estarían dispuestos a llegar. Esteban miró a Clara, consciente de que el camino solo se volvería más intrincado. Sabía que ese mensaje podría ser la llave de un nuevo nivel de complicidad. La incertidumbre lo envolvía, pero el brillo en sus ojos dejaba claro que estaba listo para enfrentar cualquier revelación que el futuro le tuviera reservado. Serían capaces de soportar la verdad que podrían encontrar. Esteban se sentó en su silla, el pulso aún acelerado por la reciente confrontación con el abogado. Las palabras resonaban en su mente como eco de una batalla que acababa de ganar, pero sabía que el camino apenas comenzaba. Clara estaba justo al lado, concentrada en su laptop, pero Esteban no pudo evitar la sensación de que estaban al borde de algo grande, un cambio tangible en su carrera. Consciente de que necesitaba más información, decidió responder al mensaje. ¿Qué tienes? Tecleó antes de enviar. La espera fue breve, pero suficiente para que la ansiedad se apoderara de él nuevamente. No solo había un secreto por descubrir, había un deseo latente de desmantelar las estructuras que habían mantenido su carrera estancada. Sabía que su trayectoria no podía continuar en la sombra. El teléfono vibró. La respuesta llegó como una promesa de respuestas. Necesito que vengas a la vieja oficina. Hay algo que deberías saber, algo que puede ser clave. Esteban miró a Clara, quien alzó la vista y captó su intensidad. No es solo un rumor, agregó él, sintiendo como el aire en la habitación se tornaba electrizante. Era tiempo de actuar. Arribando a la antigua oficina, un lugar familiar pero cargado de memorias, el ambiente era opresivo. Las paredes, una vez llenas de vida, parecían ahora absorber la ansiedad de su retorno. Se encontró con su conocido, un viejo compañero de facultad, que le hizo un gesto para entrar. Esteban, esto es serio, comenzó, al cerrarse la puerta tras ellos. Lo que he encontrado no solo me involucra a mí, sino a toda la firma. Hay un expediente que puede desenmascarar algunas prácticas corruptas. Aquella revelación disparó un torrente de adrenalina en Esteban. Por fin, estaba allí, al borde del descubrimiento que podría definir su carrera. Los dos se sentaron, y mientras su amigo le mostraba documentos, Esteban sintió una mezcla de asombro y temor. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por la verdad? El dilema moral pronto se hizo evidente. Podía utilizar esta información sin caer en un juego manipulador. Cada hoja que leía le ofrecía una pieza del rompecabezas, pero también un mordisco de preocupación.
Sabía que estaba operando en terreno peligroso. A medida que iba tomando conciencia de la magnitud de la corrupción, vio más allá del pasado. Esta era su oportunidad para tomar el control de su carrera, no solo ante el abogado, sino también contra un sistema que había estado comprometido. La presión creciente lo obligó a enfrentar sus miedos y reflexionar sobre las decisiones que estaba a punto de tomar. Este es el punto de no retorno, Esteban, advirtió su amigo. Si decides seguir adelante, tendrás que estar preparado para las consecuencias. La voz interna de Esteban se alzó en resistencia. ¿Cómo podía ser el abogado que siempre aspiró a ser si no actuaba guiado por la verdad? Cada fibra de su ser exigía autenticidad, y aunque sabía que el viaje sería arduo y lleno de peligros potenciales, había una chispa en su interior que lo empujaba hacia adelante. Se levantó, la resolución pujante. Estoy listo para afrontar lo que venga. No más sombras, no más miedo. Esta es mi oportunidad de redefinirme. Un nuevo Esteban, impregnado de determinación, estaba listo para un cambio radical. Mientras se preparaban para salir, un entorno de tensión envolvió la sala. Una decisión inminente lo aguardaba. Tendría el valor suficiente para exponer lo que había descubierto, arriesgando no solo su carrera, sino su vida profesional entera. Las implicaciones de su elección lo presionaban y la respuesta se colaba en su mente como un susurro tentador. Con el primer paso hacia la puerta, su teléfono sonó una vez más. El aviso iluminó su cara, y el remitente lo hizo detenerse en seco. Sabía que el próximo mensaje podría cambiarlo todo de nuevo. Lo tomaría como una nueva pista para profundizar, o sería la advertencia definitiva de que el sistema estaba preparado para defenderse. El futuro de Esteban pendía de un hilo, y el desafío que enfrentaba prometía ser el más grande de su vida. Esteban atrapó el teléfono con una mano, sintiendo que el aire se volvía denso. El mensaje decía: nos encontramos esta noche, en el mismo lugar de siempre. Pasa nada por casualidad. Cada palabra pesaba como una losa sobre su mente. La tentación de ignorarlo titilaba, pero el eco de su reciente decisión resurgió con fuerza. Era un punto de no retorno, y de alguna manera sabía que la acción que siguiese definiría su camino. El viejo amigo se quedó observándolo, comprensivo pero tenso. No te precipites. Piensa lo que te puede costar seguir esto. Las palabras resonaron en el aire, resaltando la balanza entre la ambición y la prudencia. Esteban sintió la presión. Una parte de él quería girar sobre sus talones y regresar a la familiaridad de la inacción, donde las decisiones eran simplemente un eco apagado. Pero algo en su interior se encendía. ¿Y si es un truco?, le preguntó a su interlocutor, su voz un susurro casi inaudible. Surgen dudas en su conciencia, una sombra acechando su resolución, pero también sentía algo más. Él llamaba a cambiar, a no conformarse con lo que una vez aceptó como su destino. Luchar contra esta lucha interna se convirtió en el nuevo desafío. Es tu carrera la que está en juego, sugirió su amigo, con una mirada que parecía un sutil recordatorio del riesgo que implicaba entrar en un territorio tan resbaladizo. Esteban respiró hondo, sintiendo como sus latidos acelerados resonaban en sus oídos. Quería salir de las sombras del sistema corrupto que lo cercaba, pero la responsabilidad se le antojaba gigante. Finalmente, decidió retirarse. Necesitaba un momento a solas para procesar la información que le habían revelado, las implicaciones que la verdad podría acarrear no solo para él, sino para todos a su alrededor. Caminó por la calle, con la mente desbordando estrategias. ¿Qué opciones tengo realmente?, se preguntaba. La noche caía, y cada paso lo acercaba más al encuentro, mientras se adentraba en su mente, tras un mapa mental de sus variantes, cada ramificación mostrando un destino distinto: ignorar, investigar, confrontar, o involucrarse. La última opción iluminó un camino que ya empezaba a sentir como suyo. Decidió que no podía ser el mismo abogado que sabía de las prácticas corruptas y permanecía callado. Si la verdad era desconsoladora, entonces su papel como abogado debía ser defenderla. El encuentro llegó. La penumbra del lugar ofrecía una sensación de secreto. La persona que lo esperaba era un excolega que había estado en el centro de algunas de las mismas discusiones que atrapaban a Esteban dentro del laberinto moral. Su mirada, intensa y resolutiva, dejó entrever que sabía más de lo que decía. Nosotros hemos estado manejando esto de manera un poco distinta, dijo, deslizándose sobre un viejo tema de conversación. Al instante, Esteban sintió la conexión y el peso de la lealtad. ¿Qué estamos arriesgando aquí?, preguntó mientras la tensión en su pecho crecía. ¿Y tú qué estás dispuesto a perder por lo correcto?, respondió su colega. Esa pregunta lo detuvo en seco, como un rayo fulgurante. Ahí estaban sus dudas, pero también, ineludiblemente, su ambición. Una calma inusual se apoderó de él. En ese instante,
su mente se purgó de inseguridades. Lo puedes hacer, se repitió como un mantra. Había una, digamos, certeza radiante, una disposición a sostener la causa. Si desnudaba las injusticias, podía alinearse con lo que realmente deseaba hacer. Las palabras que hasta ahora lo ataban se disiparon, y un nuevo Esteban apareció ante él, decidido, despojado del pasado, mirándolo de vuelta mientras la conversación se desenvolvía. La capacidad de Esteban para ver el futuro se expandió. Tal vez, solo tal vez, pudiera convertirse en el abogado que a menudo había soñado ser. Al final de la noche, el proyecto que se formaba entre ellos era su nuevo camino. Un reto que lo llevaría a las entrañas del sistema que lo había mantenido oprimido. Finalmente, cuando todo parecía claro, una sombra apareció en la puerta. Reflejada en la luz tenue del lugar. Una figura conocida que hizo vibrar el ambiente. Esteban sintió que el aire se volvía helado. Con un nuevo giro, la realidad podía cambiar en un instante. La verdad empezaría a liberarlo o lo atraparían para siempre en la telaraña de la corrupción. Esteban respiró profundamente, sintiendo como el nuevo estatus de su vida profesional se apoderaba de él. La decisión de actuar y despojarse del temor lo había llevado a un punto crucial de transformación. Con cada desafío que enfrentaba, una confianza renovada emergía en cada paso que daba hacia la verdad. Ya no era el abogado atrapado dentro de la rutina mecánica de un bufete viejo. Ahora se había convertido en un guerrero de la justicia. El encuentro con el excolega, cuyo nombre aún resonaba en su mente como un faro de esperanza, lo había impulsado a unirse a un equipo que trabajaba incansablemente para escarbar entre las injusticias de su sistema. Con el dossier revelador en mano, Esteban y su nuevo equipo comenzaron a construir un caso que desmantelaría las estructuras corruptas que él había estado defendiendo sin saber. Cada reunión, cada declaración, cada página de documentación que revisaban se traducía en un triunfo personal. Su papel en la batalla por la justicia lo llenaba de sentido. Cuando la prensa finalmente publicó la historia, el eco de su voz llegó lejos y resonó en las esferas más altas del poder. Esteban se sentía como un hombre renovado. La validación de su lucha personal había llegado. La comunidad, que anteriormente sufría en silencio, comenzó a alzar la voz gracias a su valentía. Su familia, que antes había visto a un padre agotado por el estrés, ahora contemplaba con orgullo a un hombre que luchaba por principios más grandes que su propia seguridad económica. En el día de la conferencia de prensa, Esteban se encontró frente a una multitud de reporteros y ciudadanos curiosos. Al sentarse frente a los micrófonos, sintió el temblor de sus manos, no de miedo, sino de una adrenalina poderosa que lo envolvía como una armadura. Mientras expone las verdades ocultas que había descubierto, cada palabra que pronunciaba era un ladrillo en la construcción de una sociedad más justa. La justicia no es solo un ideal, es una responsabilidad que debemos abrazar, declaró con firmeza, sintiendo la energía del público a su alrededor. Tras la conferencia, las reacciones comenzaron a fluir. Desconocidos lo abordaban para ofrecer su apoyo, algunos incluso eran compañeros del bufete quienes habían permanecido en el silencio, pero que ahora deseaban unirse a la causa. Esteban percibía que su nuevo camino no solo estaba motivando a otros a actuar, sino que también era un faro de esperanza que iluminaba un futuro mejor. La mirada de admiración de sus hijos, que ahora conocían la valentía de su padre, iluminaba su mundo de maneras que nunca había imaginado. Con su compromiso renovado por la justicia social, comenzó a dictar charlas y sesiones educativas sobre ética en el derecho, demostrando que había más en la abogacía que solo ganar casos. Se convirtió en un modelo a seguir, no solo para su familia, sino también para aquellos que buscan guía en el complejo mundo legal. Esteban había recorrido un largo camino desde aquel desmayo en la calle. El hombre que había caminado con el peso del mundo sobre sus hombros ahora se erguía con confianza, completamente consciente de su responsabilidad. Finalmente, la sensación de cierre llegó con el reconocimiento formal de su labor. En una ceremonia a la que fue invitado para recibir un reconocimiento por su valiente exposición de la verdad, sintió que todo el esfuerzo había valido la pena. A medida que escuchaba su nombre, esa mezcla de orgullo y humildad lo colmaba. Era un testimonio no solo de su transformación, sino de un nuevo camino hacia la justicia. Esteban se convirtió en un símbolo de valentía y resistencia, no solo para aquellos que lo conocían personalmente, sino para todos los que necesitaban saber que la lucha por la verdad es posible. La aceptación y la realización de su nuevo rol solidificaron su confianza, y supo que este era solo el principio de un viaje que había comenzado con preguntas sobre su propia integridad. La tan esperada resolución llegó con la certeza de que había tomado el camino correcto y que siempre se puede uno reinventar, que esta historia sirva para recordar que cada uno tiene la capacidad de ser agente de cambio. ¿Estás listo para asumir tu propia lucha? No esperes más para actuar y convertirte en el héroe de tu propia historia. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas.
Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas historias lleguen a más personas. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, queremos saber tu opinión. Y por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. La lucha comienza ahora. Actúa.